Hola, es un gusto poderlos saludar una vez más. Un video más, un tema nuevo, un tema más. Espero en Dios que estén muy bien, que sus actividades sean de la mejor manera posible. Y bueno, pues hoy vamos a ver un tema bastante importante, sí, bastante importante para nuestra persona. En realidad todos los temas que hemos estado viendo son para beneficio personal, ¿sí? Son para nuestra propia integridad, ¿sí? Entonces, yo espero que sea de, de mucho beneficio para ustedes y para mí es un honor poderles compartir una clase más, un video más. Bienvenidos a todos a una nueva clase, ¿sí? Y bienvenidos a este nuevo tema que vamos a ver el día de hoy, titulado las emociones, ¿sí? Un tema más del curso de Psicología Educativa. Me ando comiendo las letras, chicos. Bien. Bueno, entonces vamos a ver algunas frases sobre el tema, ¿sí? Ok. Las emociones son los motores con los que nos movemos, ¿sí? Las emociones son los motores con los que nos movemos, ok. La siguiente dice, aprende a manejar tus emociones, que la emoción no se salga de control. Conviértela en una gran aliada, ¿ok? Bueno, pues vamos a entender el significado de estas imágenes. Comenzando a conocer la definición de emoción. ¿Qué es una emoción? Una emoción es un estado originado internamente que influye en nuestras acciones externas. Las emociones orientan nuestro comportamiento con el fin de aumentar la probabilidad de supervivencia y de garantizarnos bienestar. Cada una de ellas tiene una función determinada, pero en general las emociones tienen tres funciones: la función adaptativa, función motivacional y la función social o comunicativa. Bueno, entonces vamos a explicar este primer párrafo. Una emoción es un estado originado internamente. Bueno, podemos entenderlo entonces. Que la emoción es la reacción que nosotros tenemos internamente sobre algo externo, ¿sí? Sobre algo que esté pasando a nuestro alrededor. Esa es una emoción que, bueno, viéndolo detalladamente, ¿sí? Entonces, hoy conocemos que una emoción viene interna, ¿sí? Nace internamente, que nace interno, pero que lo manifestamos externamente. ¿Cómo? Bueno, con nuestras expresiones, ¿sí? Las emociones las expresamos con nuestras expresiones, ¿sí? Por ejemplo, estar tristes, ¿sí? Ya con solo vernos la carita, entonces nosotros sabemos que esa persona está triste y está triste por algún motivo, ¿sí? Siempre nuestras emociones fluyen a algún motivo, ¿ok? Entonces es la explicación al primer párrafo. El segundo párrafo: las emociones orientan nuestro comportamiento con el fin de aumentar la probabilidad de supervivencia, ¿ok? Bueno, si entonces manifestamos las emociones de nuestro interior a nuestro exterior, es para garantizar nuestro bienestar. ¿Por qué nuestro bienestar? Porque si nosotros no sacamos todas estas emociones que nosotros sentimos, nos pueden hacer daño, ¿sí? Nos pueden hacer daño. Entonces, por eso es necesario manifestarlas, ¿sí? Sacar esas emociones que nosotros tenemos.
Bien, en el tercer párrafo nos dice, cada una de ellas tiene una función determinada, pero en general las emociones tienen tres funciones. La función adaptativa. La función adaptativa es adaptarnos a la situación, ¿sí? Las emociones nos ayudan a que nosotros nos adaptemos a nuevas cosas, a nuevas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, si nos corresponde exponer algún tema en clase, ¿sí? Y nos sentimos nerviosos, nos sentimos tensos, nos sentimos con miedo, esa es una emoción, ¿sí? Estamos expresando lo que sentimos. Pero si nosotros no lo expresamos, pues nos puede traer problemas. Entonces, las emociones no solo están porque quieren estar, tienen una función como todo nuestro organismo, ¿sí? Entonces, la primera función es la función adaptativa, que nos ayuda a adaptarnos a cualquier situación. Está también la función motivacional. Bueno, la función motivacional es, por ejemplo, la emoción de la alegría, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos alegres por algo que hemos hecho bien, entonces esto nos motiva a que nosotros sigamos haciendo las cosas y sigamos mejorando las cosas en cualquier meta que nosotros nos hayamos tratado, ¿sí? Nos hayamos propuesto. También está la tercera función, que es la función social o comunicativa. La función social o la función comunicativa, que es, bueno, la que nosotros tenemos todos los días con nuestros padres, con nuestros compañeros de clase, con nuestros docentes, siempre tenemos una emoción, ¿sí? Si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos con miedo, si estamos enojados, entonces las emociones nos permiten comunicarnos con los demás, ¿sí? Si usted tiene algún enojo contra alguien, bueno, va a mostrar su emoción. Bien, entonces la emoción podemos definirlo también como un, como el motor, ¿sí? El motor con el que nosotros nos movemos. Entonces, la emoción es un sentimiento, son sentimientos encontrados, ¿sí? Son que fluyen dentro de nosotros por situaciones externas, es decir, ya sea algún problema, por algún acontecimiento que nosotros tenemos, y bueno, pues de ahí van fluyendo, van naciendo, se van dando nuestras emociones. Bueno, entonces, ¿de qué están compuestos las emociones? Tiene tres componentes, ¿sí? Un componente cognitivo, componente fisiológico y componentes conductuales, porque las emociones, recordemos, nos ayudan a conducirnos en la vida diaria, a, a tener interacción social, a tener comunicación. Componente cognitivo se refiere a la forma en la que procesamos la información, ¿sí? En la que procesamos la información y a la forma en ese procesamiento nos influye a la hora de hacer frente a diferentes situaciones. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? en el, em, en el componente cognitivo, ¿sí? El componente cognitivo es, es un proceso muy complejo, ¿sí? En la que nuestro sistema neurológico, ¿sí? Es el encargado de recibir esta información por medio de nuestros sentidos, ¿ok?
ya sea de nuestro olfato, de nuestra vista, de nuestro gusto, de nuestro oído o de nuestras manos, ¿ok? Recibimos la información y luego estas son encargadas de enviarlas a nuestro sistema neurológico que captan la información y a la hora de captarlas las procesan, ¿sí? Procesan esta información y luego envían una respuesta, ¿sí? Luego envían una respuesta. Después de haber procesado la información, envían una respuesta. Por ejemplo, ¿sí? Si yo me encuentro, bueno, creo que tal vez, no sé, antes nosotros practicábamos mucho en clases, no lo practicábamos, eran como un juego en el que te decían, cierra los ojos, ¿sí? Cerrabas los ojos y te daban algún objeto en la mano. Y bueno, en ocasiones da miedo, ¿sí? Porque a veces será algo muy aguado, uno no sabe qué es lo que es y bueno, entonces ahí es donde está el componente cognitivo. Al momento de que tienes algún objeto raro o extraño en la mano, bueno, entonces el sentido del tacto, envía la información al cerebro, ¿sí? Y este procesa la información y bueno, responde con miedo, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de cómo podemos entender el componente cognitivo. Y que bueno, dice, influye a la hora de hacer frente a diferentes situaciones, ¿ok? Ejemplo, podría ser, ¿sí? Al momento de que su cuerpo, de que su vida se encuentre en riesgo, ¿sí? Cuando alguien quiera asaltarlo, entonces, bueno, pues el cerebro procesa toda esta información externa y luego le envía una respuesta que puede ser miedo, sí, la persona puede empezar a temblar o puede empezar a llorar, es su forma de expresar su miedo o hasta de defenderse, ¿sí? Bien, el segundo componente es el componente fisiológico, referido a los cambios que ocurren de forma involuntaria en el sistema nervioso, autónomo y endocrino. Estos cambios generan variaciones en el ritmo de la respiración, la presión sanguínea, en el tono muscular, la dilatación de las pupilas. Bueno, es lo que yo les decía en el ejemplo de que si su vida se encuentra en riesgo, ¿sí? Es el nervioso tiene cambios fisiológicos, ¿sí? Al momento, no, perdón, el sistema nervioso hace que hayan cambios fisiológicos involuntarios. Ya les decía, el momento de que se procesa esta información, el cerebro envía la respuesta y bueno, como dice ahí en el ejemplo, la persona puede empezar a temblar, puede empezar a sudar, puede cambiar de color, se puede formar un color pálido o en el caso de otro ejemplo sería cuando alguien le dice algún piropo, ¿sí? Y la respuesta de nuestro sistema nervioso es que nos pongamos colorados, nos pongamos rojitos y bueno, entonces ese es el componente fisiológico, ¿sí? Es la respuesta que se ve. Lo cognitivo es el procesamiento de la información, algo que no se puede ver. Lo fisiológico es la expresión que nosotros tenemos corporalmente. Y bueno, como tercer componente está el componente conductual. Son aquellas que reflejan la emoción en el exterior. Esto ya es en el tono de voz, los gestos corporales, las expresiones faciales. Bueno, entonces vamos a diferenciar estos tres componentes. El primer componente, el componente cognitivo, la información que se procesa en nuestro sistema nervioso. El componente fisiológico, las respuestas involuntarias que hay en en nuestro, en nuestro aspecto físico, ¿sí? Y como por ejemplo decía, el empezar a sudar, el cambiar de color y lo último que es el componente conductual. Y este está más referido a los gestos. Esto sí ya es puramente los gestos, ¿ok? Entonces,
Quiere decir que cuando nosotros expresamos una emoción con nuestros gestos, en nuestro rostro, no solamente es eso, ahora ya sabemos que está compuesto por tres componentes. Nuestro componente eh, cognitivo, nuestro componente fisiológico y nuestro componente conductual, que hace más énfasis a lo que nosotros expresamos con nuestros gestos, ¿sí? Con nuestras miradas, con la expresión de nuestro rostro. Ya decía, si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos enojados, no sé, ¿verdad? Entonces, estos son los tres componentes de las emociones, ¿sí? Y bueno, entonces ahora podemos saber que es algo muy natural, ¿sí? El que manifestemos nuestras emociones, el que podemos expresar nuestras emociones. Y aparte, bueno, es algo muy saludable, expresar nuestras emociones y no reprimirlas, tener miedo a expresarlas. O también no tener control sobre ellas. Bien, existen emociones primarias o también conocidas como emociones básicas y emociones secundarias. Bueno, también esto va a depender mucho del autor de, de- de las teorías de las emociones, ¿sí? Pero generalmente son de 4 a 6 emociones básicas o primarias, ¿sí? Está la tristeza, el miedo, la alegría, la sorpresa, la ira y el asco. Pero las emociones primarias, las emociones básicas más conocidas son 4. Es la tristeza, el miedo, la alegría y la ira. Estas serían las 4 emociones básicas, ¿ok? Estas emociones son expresiones innatas, es decir, que nacemos con ellas, ¿sí? Con una función adaptativa, ya que permiten que reaccionemos de un modo concreto ante la aparición de ciertos estímulos, ¿sí? Entonces, las emociones básicas son respuestas a los estímulos, ¿sí? Son respuestas innatas, son respuestas que ya traemos, ¿sí? Las emociones secundarias son aprendidas y varían en función del aprendizaje y la experiencia de cada persona. No todo el mundo experimenta celos o vergüenza en la misma situación. Tienen un carácter de tipo social y en ellas influyen más las variables personales, como el pensamiento, el aprendizaje o la cultura. Entre ellas encontraremos el entusiasmo, la culpa, el odio, los celos, el orgullo. Las emociones secundarias o adquiridas surgen a partir de las emociones primarias, por lo que enriquecen a estas. Por ejemplo, el miedo puede dar lugar a la incertidumbre o a la preocupación, el asco, el asco al rechazo, la alegría al entusiasmo, la ira al enfado, la sorpresa al desconcierto, la tristeza al pesimismo o la culpa. Bueno, entonces ahora sabemos que las emociones primarias son innatas, ¿sí? Es decir, que nacemos con estas emociones. Y las emociones secundarias nacen, ¿sí? A partir de las emociones primarias, ¿sí? Entonces nosotros nacemos con la tristeza, es decir, traemos estas emociones. La tristeza, la alegría, el miedo y la ira o el enojo, ¿sí? La ira, nacemos con estas 4 emociones básicas, ¿sí? Y las secundarias nacen a partir de estas, ¿sí? Es decir, que las emociones básicas todos las tenemos, pero las emociones secundarias no todos las experimentamos, porque no todas las personas sienten celos, no todas las personas son orgullosas, ¿sí? Entonces, de, ya las emociones secundarias va dependiendo de cada persona, va dependiendo de la forma de pensar de cada persona.
Bien, vamos a conocer un poquito más centralizado, ¿sí? Las emociones. La tristeza. La tristeza aparece ante la percepción de una pérdida, ¿sí? De ellas derivan otras emociones secundarias como la soledad, el pesimismo, la decepción o la culpa. Su función es la reintegración personal. Nos motiva a pedir ayuda y aumentar los nuestros propios recursos, ¿sí? Bueno, entonces la tristeza aparece ante la percepción de una pérdida. Y realmente nuestra mente se va a la pérdida de un ser querido, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser a la pérdida de un ser querido, sino la tristeza aparece cuando usted o cuando nosotros perdemos algún objeto que era muy especial para nosotros, cuando no ganamos algún diploma, cuando no ganamos algún concurso, es decir, la pérdida no solo de un ser querido, sino la pérdida de muchas cosas. De ahí viene apareciendo la tristeza, ¿sí? Usted se siente triste, pero es normal, no se preocupe, la tristeza es algo muy normal porque tiene una función, ¿sí? Tiene una función de pedir ayuda. Ah, bueno, ¿y cómo es esto? En que nosotros los seres humanos somos necesitados, es decir, siempre vamos a necesitar de los demás, ¿sí? Y muchas veces nos encontramos perdidos, ¿sí? En nuestras propias cosas y nos olvidamos en que alguien más puede ayudarnos, ¿sí? Entonces, la tristeza tiene una función. ¿Sí? La función de la reintegración, ¿sí? Es decir, de pedir ayuda. Bueno, ahora vamos con la emoción del miedo. El miedo aparece ante situaciones o estímulos de carácter amenazante, ¿sí? Esa amenazada puede ser real o imaginaria. De esta emoción surgen los estados de inseguridad, ansiedad o incertidumbre. Su función es proteger tanto física como psicológicamente. Entonces, ahora sabemos que la emoción del miedo, ¿sí? Entonces ahora sabemos que sentir miedo es una emoción básica, que es algo muy natural y que cumple una función, ¿sí? Entonces, la emoción de el miedo nace en el momento en que nosotros nos sentimos amenazados, ¿sí? Amenazados a, ante muchas situaciones, ¿sí? En donde sentimos que nuestra integridad física y también psicológica están en peligro, ¿sí? Y el miedo nos ayuda a ponernos en alerta, ¿sí? El miedo nos ayuda a ponernos en alerta. También dice que de esta emoción surgen los estados de inseguridad. Por ejemplo, en algunos lugares o en algunos municipios, departamentos, donde hay mucha delincuencia. Entonces, surge del miedo la inseguridad, la ansiedad o la incertidumbre. Bueno, pues la emoción de la ansiedad, ¿sí? Es una emoción secundaria que sale del miedo. Es más cuando hay miedos psicológicos, ¿sí? Cuando, bueno, por ejemplo, vemos alguna película de terror y se nos queda grabada este personaje de esta película y bueno, entonces estamos ansiosos porque el miedo no nos deja dormir, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces la función del miedo es la protección, protegernos físicamente y psicológicamente. La emoción de la alegría. La alegría aparece cuando logramos algo que deseamos.
podemos ejemplificarlo cuando logramos cerrar algún curso o cuando logramos nuestras metas trazadas, ¿sí? Aparece la alegría. También aparece cuando alguien más ha logrado sus logros, ¿sí? También aparece la alegría cuando esta persona es muy importante para usted, por ejemplo, su papá, su mamá o algún hermano o hermana logra cumplir sus metas, también nosotros compartimos la alegría de esta otra persona. La alegría genera seguridad, sensación de bienestar y nos lleva a reproducir esos comportamientos o acciones que nos hacen sentir bien. Su función es la de afiliación y reproducción, ¿sí? Es de seguir mejorando cada vez que logremos algo. La ira. La ira aparece cuando percibimos que algo que queremos o deseamos no sale como esperábamos o cuando percibimos que alguien interfiere intencionalmente en la consecución de nuestros objetivos. Se relaciona con la rabia, el enfado o la frustración. Su función es de autoprotección, autodefensa. ¿Sí? Entonces, la emoción de la ira aparece cuando nosotros sentimos que no estamos logrando nuestros objetivos, cuando nosotros vemos, ¿sí? Que no estamos cumpliendo nuestras metas, que estamos fallando y entonces nos enojamos, ¿sí? Pero también tiene una función, ¿sí? Aparte de que la ira o el enojo es un castigo hacia nosotros mismos cuando no logramos algo, también tiene un objetivo, ¿sí? Y su objetivo es la autoprotección, ¿sí? ¿Qué pasa? Si estamos rumbo a lograr alguna meta y si el enojo no apareciera, nosotros no nos diéramos cuenta de que estamos fallando, ¿sí? Entonces estaríamos fallándonos en nuestras metas, en nuestros objetivos y entonces su función es la autoprotección, ¿sí? Protegernos a nosotros mismos, proteger nuestras metas, proteger nuestros objetivos y así poder lograrlos. El asco. El asco aparece ante estímulos que nos resultan aversivos. La función del asco es el rechazo. Hace que nos alejemos de aquello que puede resultar nocivo para nosotros. Enfermedades, basura. Aparezca el asco, ¿sí? La emoción del asco, tiene que haber un estímulo, ¿sí? Por ejemplo, si nos encontramos en el refrigerador y vemos una comida este, que ya está descompuesta, entonces aparece el asco y esta nos protege de muchas enfermedades, pero si nosotros no tuviéramos esa emoción, ¿sí? Bueno, entonces nos lo comeríamos y nos enfermaríamos. Entonces, sentir asco es algo natural y es algo que trae en realidad beneficio porque nos protege. También y su función, aparte de protegernos, su función es el rechazo. Es rechazar, ¿sí? Su función principal es rechazar, no protegernos. Rechazar. Porque si no rechazáramos esta comida que, que ya está descompuesta, bueno, pues nos provocaría daño. Entonces, tiene una función bastante protectora también, aparte del rechazo.
Bien, entonces, ¿las emociones son positivas o negativas? Ninguna emoción es positiva o negativa por sí misma, pues, en principio, aparecen para generar una reacción, ¿sí? Entonces, las emociones son reacciones, ¿sí? Una reacción adecuada ante la situación que afrontamos. Sin embargo, esa función primitiva o instintiva que tienen las emociones puede verse afectada por las variables personales de cada uno de nosotros, en función de las creencias, expectativas, aprendizajes o formas en las que procesamos la información que nos rodea. Entonces, la función primordial de la emoción es una reacción, reaccionar a los estímulos, reaccionar a las situaciones. Por ejemplo, puede darnos asco un puré, la gelatina o determinados alimentos, texturas o sonidos. Pero eso no significa que el asco en este caso no nos esté protegiendo de una infección. En este caso, el asco aparece por aprendizaje, ya sea porque vimos a alguien enfermar o enfermamos nosotros mismos al comer un alimento concreto, que podría no ser el alimento en sí, sino las condiciones del alimento. Bueno, y esto pasa mucho, ¿sí? Esto quiere decir que, aparte de las emociones tener una función de reacción a los estímulos, también puede ser por aprendizaje, que alguna vez se haya comido por ejemplo, unas dobladas, ¿no? Y que ésta le haya provocado mucho daño. Entonces, ustedes van a creer que las empanadas no son para ustedes porque les hace daño, cuando en realidad tal vez había algún ingrediente que ya no estaba bueno, y pues por eso es que tuvo esa reacción, tuvo reacción su cuerpo, ¿sí? En este caso, esa emoción tendría una función protectora, pero no adaptativa, ya que estamos trasladando lo que ocurrió en una ocasión a la situación presente, en la que seguramente ese alimento no provocará ninguna enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, algún amigo, alguna amiga invita a comer algunas dobladas y usted mejor le dice no, porque a mí me hace daño, y tal vez solamente fue en una ocasión que le hice daño porque pues no estaban saludables, y en esta ocasión pues no puede provocarle daño. En cambio, si nos encontramos con una fruta o cualquier plato preparado al que le ha salido moho, el asco sería completamente normal y cumpliría la función de rechazo, que evitaría el consumo de ese alimento y la posible aparición de una enfermedad. Bueno, entonces este es un pequeño ejemplo de que las emociones no son ni positivas ni negativas, sino que aparecen de acuerdo a la situación, ¿sí? Puede ser una reacción simplemente a algún estímulo, o puede que hayamos tenido una experiencia negativa, y por eso es que siempre que recordemos esa experiencia, bueno, y siempre que veamos algún objeto relacionado a esa experiencia, vamos a tener la misma reacción, ¿sí? La misma emoción. Bueno, y como podemos ver en nuestra primera presentación, están ahí las expresiones que muchas veces tenemos de nuestras emociones, ¿sí? Estas son, bueno, pues las emociones básicas: la alegría, el asco, el miedo, el enfado, la tristeza y la sorpresa, que ahora sabemos que, que están conformados de 3 componentes, ¿sí? Que cuando expresamos una de estas emociones, están relacionados
otros dos factores más, ¿sí? Que no solamente es la expresión corporal, sino también está relacionado un elemento cognitivo y un elemento fisiológico. Y bueno, esta ha sido la primera parte de nuestra clase del tema de las emociones y habrá un segundo video también para culminar el tema de las emociones. Yo espero que haya sido, bueno, pues agradable, porque para mí ha sido muy agradable poder compartir este tema con ustedes. Algo muy importante que, bueno, muchas veces pensamos que, que no es natural, ¿sí? Expresar lo que sentimos, pero ahora bien sabemos que son reacciones a estímulos, ¿sí? Que, que son por las cosas cotidianas, por las cosas que vivimos día a día.